ante los derechos fundamentales de las personas. Personas a las que se veía como vasallos, como súbditos, como soldados del Estado, pero no necesariamente como ciudadanos o como seres humanos. Y si se les nombrara así, no se les trataba así. Así que lo primero que hay que hacer es modificar nuestra cultura y generar una cultura de derechos humanos como cimiento, como tierra fértil, para sembrar en esa tierra todo lo que sigue. Si no tenemos ese cimiento, esa cultura de los derechos humanos, el riesgo es que sembremos, como en la parábola evangélica, en piedra o en terreno yermo, y no ocurra nada, y lo que ocurra se vea deformado por la realidad de los acontecimientos. Ese es el puente cultural. No está totalmente construido. Yo diría que en muchos lugares de nuestra América está pendiente de perfeccionamiento. Hay resistencias, hay reticencias, en México las hay, pero hemos caminado. Segundo, para hacer claro el avenimiento entre el orden jurídico nacional e internacional, necesitamos construir un puente constitucional. No permitir que la Constitución diga una cosa, el orden internacional diga otra, y a ver cómo resolvemos sus antinomias y contradicciones. Si estamos queriendo hacer un solo universo jurídico, hay que acercar estos dos hemisferios, el interno y el externo, avenirlos a través de un tendido de puente que permita transitar de un espacio a otro en forma armoniosa y protectora. Lo hemos hecho en muchos países de América, quizás la mayoría, y ciertamente lo hemos hecho en México. En los últimos 25 años o 30 de la historia del constitucionalismo latinoamericano, que ha sido un constitucionalismo dinámico, sobre todo al empuje de nuevas corrientes democratizadoras que no acaban de arraigar, pero que allí están presentes y generando impulso, se ha reformado mucho de los textos constitucionales. Yo citaría como ejemplo, me parece un ejemplo benemérito, un ejemplo señero, la reforma constitucional argentina de 1994. La constitución más antigua del continente, la de los Estados Unidos de América, y no solamente del continente, si excluimos la constitución no escrita de la Gran Bretaña. Después estaría la constitución argentina y en tercer término la mexicana. Bueno, voy a la Argentina. La Argentina ha recibido algunas reformas en el curso de la historia y una muy importante en 1994 que por supuesto no pretendo analizar, pero sí mencionarla porque para zanjar este tema de las prevalencias, del enlace, del encuentro entre derechos de una fuente y derechos de otra fuente, que obviamente también se planteó en Argentina, dispuso el constituyente argentino mediante una reforma constitucional que los tratados internacionales sobre derechos humanos, y dijo cuáles, no dejó abierto, dijo cuáles tienen rango constitucional, tienen rango constitucional, y por lo tanto deben ser atendidos dentro de esa muy alta jerarquía. Enhorabuena, porque si tienen ese rango constitucional, como dice el artículo 75 de la Constitución de Argentina, cesa el grave problema de qué prevalece, porque el rango es el mismo, están en el mismo nivel. Puede haber disputa antinomia si las palabras son distintas, si las fechas son diversas, puede haber muchas cosas, por supuesto. Esto no suprime totalmente todos los problemas, pero por lo menos suprime el problema del rango, es el mismo. Después de que se reformó la Constitución de Argentina en esa dirección, en ese sentido, hubo una serie de logros que han ponderado los mismos tratadistas argentinos. Uno de ellos, Víctor Abramovich, que fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de ellos, hace el recuento de avances, de progresos derivados de esta norma constitucional. Uno, incorporó nuevos derechos y garantías al sistema constitucional. Obviamente, los derechos y las garantías de los tratados asumidos por la Constitución argentina. Dos, contribuyó a insertar plenamente al país en un sistema de justicia internacional de derechos humanos, evidentemente,
en el sistema internacional de justicia sobre derechos humanos, implicado por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana. Se insertó el país en ese nuevo sistema. 3. Impuso cambios en la administración de justicia interna. Si la administración de justicia interna tiene que enfrentar los nuevos derechos que ha asumido la Constitución argentina, tiene que generar cambios estructurales, procesales, adjetivos, para poder cumplir esa nueva misión. 4. Determinó la necesidad de repensar la organización federal. Esto es muy argentino, aquí puede ser muy mexicano, puede ser brasileño, en la medida en que Argentina es un estado federal. No todos los estados de América son federales, pero cuando surge este nuevo modo de entender la normativa de los derechos humanos, los estados federados se preguntan, bueno, ¿y esto nos atañe o no nos atañe? O solamente tiene que ver con el Estado central, pero no con los estados federados. Bueno, los argentinos tuvieron que repensar su propia estructura federal para darle plenitud al régimen de protección. Favoreció la creación de una nueva institucionalidad pública encargada de implementar orientaciones, políticas de gobierno en favor de los derechos humanos, es decir, las famosas, constantemente invocadas, políticas públicas, que no derivan o que no se concretan solamente en normas del poder legislativo, sino que tienen que ver con actuaciones, con actividades, con lineamientos, con orientaciones asumidos por el conjunto del Estado, sobre todo desde la perspectiva del Ejecutivo, que empuja en esa dirección, no solamente el Ejecutivo, pero sobre todo con la dinámica propia del Ejecutivo, generador de políticas públicas, y finalmente contribuyó a la consolidación de una disciplina académica que ha entrado en boga y que ha permitido reestudiar todos estos temas, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, en las cátedras, en los centros de estudios, en las investigaciones, donde antes no figuraba, pero ahora figura de una manera intensa y yo diría que beligerante. Ahora, si ustedes me hacen el favor de pensar en estos distintos puntos que les he mencionado y que son literalmente tomados de este análisis argentino acerca de lo que trajo consigo la reforma constitucional de ellos, seguramente advertirán que la nuestra trajo consigo prácticamente lo mismo, esta incorporación de derechos, esta inserción en un sistema de justicia internacional, estos cambios en la administración de justicia, esta nueva institucionalidad a través de políticas públicas, la generación de nuevos estudios y de nuevas materias en los currícula académicos, todo esto que apareció en Argentina ha estado apareciendo en mayor o menor medida en otros estados americanos, algunos más sensibles, otros un poco menos, y desde luego en México a partir de la reforma del año 2011 que trajo consigo estos productos y seguramente varios más. Este es el paisaje de la reforma constitucional latinoamericana sobre la que no me debo detener más, pero créanme, no bajo mis palabras, sino bajo la lectura de los textos constitucionales, que ha habido un profundo cambio en la legislación constitucional del continente. No me atrevo a decir un constante cumplimiento, pero sí un profundo cambio normativo, con fórmulas distintas de la Argentina. Ya los otros países no necesariamente señalan catálogos de tratados que pasan a formar parte de la jerarquía de las normas constitucionales, más bien se atienen a fórmulas generales, por ejemplo, el principio pro homine, o todo aquello que respete más y mejor los derechos y las libertades del individuo, como lo dice la Constitución mexicana. Pero, en fin, ese es el rumbo general del constitucionalismo. No basta con él, evidentemente. Es necesario que, una vez puesto el puente constitucional, el supremo puente constitucional, el Golden Gate del entendimiento y de la armonía internacional-nacional, sobrevenga lo que debe sobrevenir para que esto tenga aplicación real, para que esto tenga un aterrizaje adecuado. La normativa legal, las leyes que se suelen llamar de implementación. En este aspecto, por lo que yo sé, por lo que he observado, muchos países están en deuda y México es uno de esos países. Es verdad que se ha hecho un cierto esfuerzo con logros relativos para que se organice este puente legal
en leyes de implementación, pero está haciendo falta que tengamos una legislación que nos diga qué hacer ya, en detalle y puntualmente, con todas las derivaciones del derecho internacional y de los tribunales internacionales, con las condenas, por ejemplo, a reparaciones, cómo manejar todo esto. Uno puede encontrar espacios atendidos, por ejemplo, la ley sobre responsabilidad patrimonial del Estado mexicano. Muy bien, es un espacio, pero no es el único. No todo es responsabilidad patrimonial del Estado. Hay otras formas de responsabilidad, quizás de mayor enjundia, quizás de mayor relevancia, o en todo caso de la misma si se quiere. No lo discutiré, que están valdías, que están pendientes de una provisión cuidadosa de un régimen legal, o está el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que constantemente invoca, casi como un estribillo, la atención a los principios constitucionales y a los tratados internacionales. Bueno, remite a los tratados internacionales. La revisión tendría que ser un poco más puntual, porque remitir al tratado no necesariamente resuelve los problemas que el desajuste entre la norma nacional y la internacional puede generar, pero ya tenemos allí un buen modelo. Y esto mismo podría ocurrir en otros espacios. Uno de ellos tendría que ser, creo yo, ojalá que nunca tengamos que aplicarlo, pero uno de ellos tendría que ser el de la Corte Penal Internacional. No tenemos una normativa, ni en materia sustantiva, ni en materia adjetiva, que nos permita, sin dudas, sin vacilaciones, sin extrañeza, sin tropiezos, atender, si llegara el caso, una petición de la Corte Penal Internacional. ¿Dónde están los delitos internacionales previstos en el Estatuto de Roma? ¿Dónde están en la normativa nacional? Faltan, hay lagunas inmensas, son océanos los que tenemos que colmar, a no ser que queramos que los juzgadores nacionales o el Corte Penal Internacional aplique directamente el Estatuto de Roma, pasando por encima de la normativa nacional inexistente. Bueno, en fin, el tema del derecho penal internacional es otro tema grande que merece alguna reflexión, pero lo que quiero decir, quiero atenerme es a la necesidad de tener puentes legales, de tener enlaces a nivel de la ley, no solo de la Constitución, que nos permitan transitar en este gran conjunto de lo nacional y lo internacional. Tenemos también el puente político, el puente de las políticas públicas. Ya tenemos un Programa Nacional de Derechos Humanos, y ese Programa Nacional de Derechos Humanos, publicado en una fecha más o menos reciente, tiene la pretensión de ser transversal, de cruzar todos los espacios del quehacer del Estado mexicano, en la medida en que el Ejecutivo puede impulsarlo, o lograrlo, hacerlo, o sugerirlo. Bueno, este es el puente político que es relevante, porque hay muchas cosas, obvio, no se resuelven ni en la Constitución, ni en la ley, sino que tienen que resolverse en las prácticas cotidianas de las políticas públicas, las políticas en relación con la mujer, las políticas en relación con los niños, las políticas en relación con los minusválidos o discapacitados, las políticas en relación con los indígenas. Bueno, el detalle de esas políticas, que es el día a día del quehacer del Estado frente a gruesos grupos de ciudadanos, no se lee en la Constitución. Se lee un poco mejor en la ley, pero se lee mucho mejor, y los estados y las dependencias públicas pueden observarlo con mayor puntualidad si eso está en las políticas públicas correspondientes, generales y particulares. Y finalmente, digo finalmente, pues algo tiene que ser final, una exposición, ¿verdad? Pero no es lo menos importante, y para mí es de lo más atractivo y quizá de lo más relevante, el puente jurisdiccional. Yo estoy comentando estos puntos ante una audiencia de juzgadores o de potenciales juzgadores o de colaboradores con la Administración de Justicia, y cabe la gran pregunta, bueno, y desde el punto de vista jurisdiccional, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya sabemos qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo, que firma tratados. Ya sabemos que tiene que ser el Legislativo, que expide leyes de implementación de los tratados. Y la participación judicial
jurisdiccional, más ampliamente, jurisdiccional, ¿cuál debiera ser? Y es aquí donde entran en juego dos conceptos que se han puesto muy a la vista en los últimos años y que quizás no están suficientemente definidos, suficientemente comprendidos, estudiados y aplicados. Al decir esto, por supuesto que estoy aceptando de entrada, lo acepto y lo proclamo, que aun cuando son temas muy atractivos, que me han motivado a asomarme a ellos, de ninguna manera tengo yo las recetas o tengo yo las decisiones a propósito de qué es lo que hay que hacer en relación con este puente jurisdiccional. Pero lo que sí sabemos es que el puente existe. Lo que sí sabemos es que el Estado no está comprometido en el foro internacional únicamente por lo que respecta al Ejecutivo y al Legislativo. El Estado está comprometido como Estado. Ante la escena internacional, los deberes y las obligaciones son de los Estados, y ahí están los tratados. No se dice del Poder Ejecutivo, no se dice del Poder Legislativo, sino de los Estados. Y ya interiormente, cada Estado, según su propia distribución de funciones, verá cómo acomoda esos deberes para su puntual cumplimiento por parte de los órganos y de los agentes que, según cierto sistema de competencias, deban tener a su cargo el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado. Entonces, ahí el judicial está también involucrado. El judicial no puede decir, yo estoy al margen de todas las violaciones, de todo lo que se ha hecho o dicho en materia internacional y nacional. Yo no tengo nada que ver, eso es cosa del Ejecutivo, eso es del Legislativo. Es el Ejército, es el Ministerio Público, es la Policía, son las oficinas de correos. No, bueno, pues sí, son todo eso, claro, claro, pero también el Poder Judicial, que forma parte del Estado paraguayo, mexicano, argentino, chileno. Y aquí aparece, pues, como mencioné, el diálogo jurisdiccional y el control de convencionalidad. Diálogo jurisdiccional, muy sucintamente. Me parece, y creo que estoy simplemente reflejando una experiencia, una realidad, me parece que durante mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, los tribunales y sus productos, es decir, su jurisprudencia, que es la criatura del tribunal, no estuvieron suficientemente conectados entre sí en lo horizontal y en lo vertical. Obviamente sí a través de los verados, las apelaciones, los recursos, no, pero no me refiero a eso. Me refiero a una articulación internacional de los tribunales que les hiciera mirarse y dialogar entre sí, verse los unos a los otros y tratar los unos con los otros de construir una jurisprudencia homogénea, razonablemente, no copiarse, pero una jurisprudencia que formara parte de este corpus juris o de este jus comune de los derechos humanos desde la perspectiva del tribunal. ¿Cuál es la misión de la jurisprudencia en la formación de un jus común? Sabemos cuál es la noble función de nuestra jurisprudencia nacional, federal en México, como intérprete de la Constitución, no dejarla suelta, no dejar que cada quien haga lo que le parezca conveniente con la interpretación constitucional, armonizarla, reunirla, encauzarla. Bueno, esto a escala internacional, ¿cómo se hace? Se tiene que hacer a través, porque no se trata de estados que están prevaleciendo sobre otros, se tiene que hacer a través de una armonización, de un acercamiento, de un diálogo, no de un monólogo, de un diálogo jurisdiccional que vaya produciendo una jurisprudencia cada vez más uniforme, cada vez más armoniosa entre sí y que forme parte de este jus comune o de este corpus juris continental de los derechos humanos. Los tribunales se han ido acercando. Los tribunales han comenzado a dialogar. En primer término, se han empezado a reunir. No era costumbre que los tribunales de distintos países se reunieran entre sí. Los ejecutivos sí, operaciones diplomáticas, consulares, a veces en son de paz y a veces en son de guerra. Los legislativos sí, comisiones interparlamentarias, y discutían los problemas y todos sabían que se estaban discutiendo los problemas mexicoamericanos, mexico-guatemaltecos, pero ¿y los judiciales? Eso menos, y si se hacía era una discreta aproximación. Hoy
esto ha adquirido un vuelo que no había tenido. Hoy hay constantes, frecuentes, multiplicadas formas de conversar entre tribunales, no de subordinarse, de conversar, de unirse, reunirse, dialogar entre tribunales. Hay cumbres judiciales. ¿Qué cumbres judiciales iba a haber hace 30 o 40 años? Si costaba trabajo que el propio Poder Judicial interno despegara frente a los otros poderes, ¿qué cumbres judiciales iba a haber? Pues ahora hay cumbres judiciales. Y hay protocolos convenidos entre tribunales. Y no me estoy refiriendo solamente a los ejemplares protocolos, lo son en mi concepto, elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente, a propósito de mujeres, de indígenas, de acceso a la justicia en general. Bueno, eso es interno. No, me estoy refiriendo, aparte de estos internos, al protocolo iberoamericano para el acceso a la justicia de los grupos vulnerables, en el cual está recogida la jurisprudencia de los tribunales internacionales y nacionales que se pone a la vista de los juzgadores para orientar su ejercicio en materia de derechos humanos. Es una especie de